católicas. Cuando ya tenemos imágenes de la ventana del Palacio Apostólico desde el cual el Papa Francisco dirigirá esta oración mariana, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal vaticanews.va. Y un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras de radio y televisión que están con nosotros, a EWTN Televisión, a Setelmont TV de España, a Radio María en República Dominicana, a Radio María en Chile, México y Panamá, a Radio Luz en El Salvador, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Paz de Miami, a Radio Misión Católica en Georgia, a Radio Inmaculada en Atlanta, y un saludo especial a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Como decíamos, estamos en este 25º domingo del tiempo ordinario, en el cual la liturgia nos presenta el día de hoy la lectura del libro de Isaías, el Salmo 44, también escucharemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, y el evangelio que se proclama este domingo es el evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Este evangelio que nos habla acerca de la generosidad del Padre, representado en la parábola del administrador de la viña, en el cual vamos a tener seguramente el tema de la reflexión del Papa Francisco en este domingo durante la oración del Ángelus. El Evangelio presenta esta parábola y en ella leemos que el dueño de la viña contrató a sus trabajadores durante varios momentos del día. Ya está con nosotros el Papa Francisco para dar inicio a esta oración a la Madre de Dios. Los fieles que se han congregado son numerosos en la plaza de San Pedro, saludan al Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'odierna pagina evangelica narra la parábola dei lavoratori. La página del Evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados a jornal por el dueño de una viña. A través de esta historia, Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño, la llamada y la recompensa. Prima di tutto la chiamata. Per 5 volte il padrone di una vigna. En primer lugar, la llamada. El dueño de la viña sale en 5 ocasiones a la plaza y llama a trabajar para él. A las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. El padrone representa a Dio, que llama tutti e llama sempre. Este dueño representa a Dios que llama a todos y llama siempre, en cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Questo è lo stile di Dio, che a nostra volta siamo chiamati a recepire e imitare. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dio sempre è in uscita. Dios está siempre en salida, buscándonos a nosotros. No está cerrado. Dios sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie se quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras, entre comillas, que pueden existir, para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales
y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La Chiesa deve essere come Dio, sempre in uscita. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Cuando la iglesia Non è in uscita, no está en salida, se enferma di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. de tantos males que tenemos en la iglesia. Malattie nella Chiesa, ¿Y por qué hay estas enfermedades en la iglesia? Porque no está en salida. è vero che quando uno esce c'è il pericolo di un incidente, Es verdad que cuando uno sale existe el peligro de un accidente, ma è meglio una Chiesa pero es mejor una iglesia incidentata accidentada per uscire por haber salido annunciare il Vangelo a anunciar el Evangelio que una iglesia enferma da chiusura. por haberse cerrado. Dio esce sempre. Dios sale Perché è siempre, Padre, perché ama. porque es Padre, porque La Chiesa ama. deve fare lo stesso. La iglesia debe hacer lo Sempre in mismo, uscita. siempre en salida. Il secondo atteggiamento del padrone che rappresenta quello di Dio La segunda actitud del dueño, que representa la de Dios, es su modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? il padrone si accorda per un denaro. El dueño se pone de acuerdo con un dinero, con los primeros obreros contratados por la mañana, pero después a los que llegan a continuación les dice, les daré lo que sea justo. Al final de la jornada, el dueño de la viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes han trabajado desde la mañana se indignan y se quejan contra el dueño, pero él insiste, quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron último. Siempre Dios paga lo máximo, no se queda a mitad del pago, paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino que está hablando del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial, que sale continuamente a invitar y paga lo máximo a todos. De hecho, Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad, mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donandoci la grazia, Egli ci elargisce più di quanto noi meritiamo. Donándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces quien razona con la lógica humana, es decir, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Pero yo he trabajado mucho, he hecho tanto en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a aquel que ha llegado último. Recordemos quién ha sido el primer santo canonizado en la iglesia. El buen ladrón. Ha robado el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios, incluso con nosotros. En cambio, quien piensa en sus propios méritos fracasa. Quien confía con humildad a la misericordia del Padre, de ser último como el buen ladrón, se encuentra y es el primero.
Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados por Dios a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la Iglesia, y de tener como única recompensa su amor. Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Mireia Bonilla en la redacción y Mario Oscatón en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes este 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma, desde los estudios, como hemos dicho, de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco desde la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen también a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Y entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Radio María en Dajabón, República Dominicana, Radio María de la Altagracia, también en República Dominicana, Radio Luz FM de El Salvador, Radio San Camilo de Perú, Radio María de Panamá, Radio María de México, Setelmon de Alicante, España, y de los Estados Unidos de América nos acompañan hoy ESNE El Sembrador, EWTN TV, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia. Recordamos que el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma corresponde al ciclo B este año y es de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15, en que leemos: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás, vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso, El miércoles pasado, con el rito penitencial de la ceniza, iniciamos el camino de la Cuaresma. Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua. Es el camino recorrido por Jesús, que el Evangelio, con el estilo esencial de Marcos, resume diciendo que él, antes de comenzar su predicación, se retiró durante 40 días al desierto, donde fue tentado por Satanás. El evangelista subraya que el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto. El Espíritu Santo que descendió sobre él nada más recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, el mismo Espíritu lo empuja ahora a ir al desierto
para enfrentarse al tentador, para luchar contra el diablo. Toda la existencia de Jesús se pone bajo el signo del Espíritu de Dios, que lo anima, lo inspira y lo guía. Pensemos en el desierto. Detengámonos un momento en este entorno natural y simbólico tan importante en la Biblia. El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, es decir, el desierto de la soledad, el corazón separado de otras cosas, y solo en esa soledad se abre a la palabra de Dios. Pero es también el lugar de la prueba y de la tentación, donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, alternativa a la de Dios. Es una voz alternativa que te hace ver otro camino de engaño. El tentador seduce. Efectivamente, durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Todo el ministerio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones: curaciones de enfermedades, exorcismos de los endemoniados, perdón de los pecados. Es una lucha. Después de la primera fase en la que Jesús demuestra que habla y actúa con el poder de Dios, parece que el diablo prevalezca cuando el Hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Ha vencido el diablo, parece. Parece que el vencedor es Él. En realidad, la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a todos de su poder. Y así Jesús ha vencido en el desierto de la muerte para vencer en la resurrección. Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es una batalla contra el espíritu del mal. Nos muestra que Jesús se enfrentó voluntariamente al tentador y lo venció. Y al mismo tiempo nos recuerda que al diablo se le concede la posibilidad de actuar también sobre nosotros con sus tentaciones. Debemos ser conscientes de la presencia de este enemigo astuto, interesado en nuestra condena eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y la penitencia, la victoria sobre el enemigo. Yo querría subrayar algo. En las tentaciones, Jesús jamás conversa con el diablo, jamás. En su vida, Jesús jamás mantuvo un diálogo con el diablo, jamás. O lo echa, o
lo expulsa de los endemoniados o lo condena o hace ver su maldad. Jamás el diálogo. En el desierto parece que hay un diálogo, porque el diablo le hace propuestas y Jesús responde. Y Jesús no responde con sus palabras, jamás. Responde con la palabra de Dios, con 3 pasajes de la Escritura. Y esto es válido también para todos nosotros. Cuando se acerca el seductor y comienza a seducirnos, piensa en esto, haz aquello. La tentación es dialogar con él, como hizo Eva. Eva dijo, no se puede porque nosotros, y entabló un diálogo. Y si nosotros entramos en diálogo con el diablo, seremos vencidos. Pónganse esto en la cabeza y en el corazón. Con el diablo jamás se dialoga, jamás. No hay diálogo posible, solo la palabra de Dios. En el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros como a Jesús a entrar en el desierto. No se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengan miedo del desierto. Buscar momentos de más oración, de silencio, entrar dentro de nosotros. No tengan miedo. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí esperando. Estén atentos, pero jamás dialogar con él. Nos encomendamos a la intercesión maternal de la Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas,
Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. De modo especial, saludo a los fieles polacos que están aquí delante. Hoy, mi pensamiento se dirige al santuario de Płock, en Polonia, donde hace 90 años el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, encomendándole un mensaje especial, el de la Divina Misericordia. Mediante San Juan Pablo II, el mensaje llegó al mundo entero. Y no es otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abrámosle el corazón diciendo: con fe, Jesús, confío en ti. Saludo a los jóvenes y adultos del grupo Talita Cum de la parroquia San Juan de los Florentinos en Roma. Gracias por su presencia y vayan adelante con alegría en sus proyectos de bien. Y a todos les deseo un feliz domingo. Lindo el sol, un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Hemos visto al Papa sonriente que se despide de los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. A la hora de este Ángelus del primer domingo de Cuaresma, el Papa destacó que no se debe dialogar con Satanás, el tentador, el seductor. Hay que hacer como hizo Jesús en el desierto, que respondía con la palabra de Dios. Eso es lo que todos deben hacer sin miedo alguno. Y bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros conectados en esta transmisión extraordinaria de Radio Vaticano y Vatican News. Y en los micrófonos con Mireia Bonilla desde la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica. Ya listos para compartir con ustedes este 21 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Radio Paz de Miami, Radio María de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Setelmont TV, ESNE El Sembrador y EWTN TV. Y naturalmente nuestro cordial saludo va también a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Mientras tanto, recordamos que la lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 33, que relata cuando Jesús envía a misionar a los 12 apóstoles, no sin antes darles instrucciones, exhortándolos en primer lugar a no tener miedo a los hombres. La lectura del Evangelio del día dice: no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Y ahora vemos al Santo Padre que se acaba de asomar de la ventana del Palacio Apostólico para saludar a los fieles congregados en la plaza.
Buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo recoge la invitación que Jesús dirige a sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, delle avversità che li attendono. Il brano advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. El pasaje de hoy forma parte del discurso misionero con el que el Maestro prepara a los apóstoles para la primera experiencia de proclamar el reino de Dios. Jesús les insta con insistencia a no tener miedo. El miedo es uno de los enemigos más feos de la vida, de nuestra vida cristiana. Y Jesús exhorta a no tener miedo, no tengan miedo. Y Jesús describe tres situaciones concretas a las que se enfrentarán. Anzitutto la prima, la hostilità. En primer lugar, la hostilidad de los que quieren silenciar la palabra de Dios, edulcorándola, aguándola o silenciando a los que la anuncian. En este caso, Jesús anima a los apóstoles a difundir el mensaje de salvación que Él les ha confiado. Por el momento, Él lo ha transmitido con cautela, casi en secreto, al pequeño grupo de los discípulos. Pero tendrán que llevar a la luz, es decir, abiertamente, y anunciar desde las azoteas, esto dice Jesús, es decir, públicamente, su Evangelio. La segunda dificultad que i missionari di Cristo incontreranno La segunda dificultad con la que se encontrarán los misioneros de Cristo es la amenaza física en su contra, o sea, la persecución directa de su pueblo, incluso hasta el punto de que los maten. Esta profecía de Jesús se ha cumplido en todo momento, es una realidad dolorosa, pero atestigua la fidelidad de los testigos. ¿Cuántos cristianos son perseguidos aún hoy en día en todo el mundo? Sufren por el Evangelio y con amor, son los mártires de nuestro día. Que sono più dei martiri dei primi tempi. Y podemos decir con seguridad que son más que los mártires de los primeros tiempos. Tantos mártires solamente por ser cristianos. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren la persecución, Jesús les recomienda: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelica. No hay que temer a los que intentan extinguir el poder de la evangelización mediante la arrogancia y la violencia. De hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios. Nessuno può toglierla ai discepoli. Nadie puede quitársela a los discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el discípulo es el de perder este don divino, renunciando a vivir según el Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el efecto del pecado. Il terzo tipo di prova che gli apostoli si troveranno a fronteggiare. El tercer tipo de desafío al que los apóstoles deberán enfrentarse lo identifica Jesús en el sentimiento que algunos experimentarán de que el mismo Dios los ha abandonado, permaneciendo distante y en silencio. Y aquí también exhorta a no tener miedo,
Porque aunque pasemos por estos y otros escollos, la vida de los discípulos está firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos custodia. Son como las tres tentaciones, edulcorar el Evangelio, aguarlo, segunda, la persecución, y tercera, la sensación de que Dios nos ha dejado solos. También Jesús sufrió esta prueba en el huerto de los olivos y en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Tantas veces se siente esta aridez espiritual. Pero no tenemos que tener miedo. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande a sus ojos. Lo que importa es la franqueza del testimonio de fe. Reconocer a Jesús ante los hombres y seguir adelante haciendo el bien. Que María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios en momentos de adversidad y peligro, nos ayude a no ceder nunca al desánimo, sino a confiarnos siempre a Él y a su gracia. La gracia de Dios, siempre più potente del male, es siempre más potente del mal, más poderosa que el mal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato. Queridos hermanos y hermanas, ayer las Naciones Unidas celebraron el Día Mundial de los Refugiados. La crisis que ha provocado el coronavirus ha puesto en relieve la necesidad de asegurar la protección necesaria también a las personas refugiadas.
para así garantizar su dignidad y seguridad. Los invito a unirse a mi oración por un empeño renovado y eficaz de todos a favor de la protección efectiva de cada ser humano, en particular los que se han visto obligados a huir debido a situaciones de grave peligro para ellos o para sus familias. Un altro aspetto su cui la pandemia ci ha fatto riflettere. Otro aspecto sobre el que la pandemia nos ha hecho reflexionar es la relación entre el hombre y el medio ambiente. E ha fatto riscoprire. La cuarentena ha reducido la contaminación y ha redescubierto la belleza de muchos lugares libres de tráfico y ruido. Ahora, con la reanudación de las actividades, todos deberíamos ser más responsables de cuidar la casa común. Aprecio las muchas iniciativas que en todas partes del mundo vienen desde abajo y van en esta dirección. Por ejemplo, hoy en Roma hay una dedicada al río Tíber, pero hay muchas en otros lugares que fomenten una ciudadanía cada vez más consciente de este bien común esencial. Hoy en mi patria y en otros lugares se celebra la jornada dedicada al Padre, a los papás. Les aseguro mi cercanía y oración a todos los papás. Todos nosotros sabemos que hacer el papá no es un trabajo fácil y por esto recemos por ellos. Recuerdo también de manera especial a nuestros padres que continúan a protegernos desde el cielo. Los saludo a todos ustedes, queridos fieles romanos y peregrinos, venidos de tantas partes de Italia, y ahora comienzan a verse los peregrinos. Y cada vez más de otros países, veo ahí las banderas. Los saludo especialmente a ustedes, jóvenes. Hoy recordamos a San Luis Gonzaga, un muchacho lleno de amor a Dios y al prójimo. Murió muy joven aquí en Roma porque se ocupó de las víctimas de la peste. A su intercesión confió a los jóvenes de todo el mundo. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor,